Portillo sorprendió al mundo al anunciar el descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo, lo que transformó al país de manera instantánea en una de las principales potencias petroleras del mundo. Incluso el presidente recalcó que los ingresos petroleros se destinarían a la industrialización de México e instó a los Estados Unidos y a otros países a colaborar en este esfuerzo. Es lo que van a notar, ya lo tienen allí en Classroom, ¿ya lograron abrirlo? Y ahorita les voy a subir otro cuadrito naranja que también van a notar, muy pequeño, que es las TIC. ¿Alguien ya logró abrir el cuadro verde? Creo que no me escuchan. Yo lo escucho cortado. Ajá, Creo que ya vi el cuadro. ajá. Y ahorita estoy subiendo el naranja. Ok, ya estoy subiendo también el de color naranja. Dice, la Asociación Mexicana de Historia Económica, AME, se fundó a fines de 1998 con el objetivo de estimular y promover la enseñanza, investigación, publicación y difusión de los temas relacionados con esta disciplina, así como contribuir a la preservación de fuentes históricas esenciales a la historia económica de México. ¿Ok? Pues estos dos pequeños cuadros se relacionan con nuestro tema de desarrollo compartido. Ahí los tienen en claro, uno color verde y el otro color naranja. En Classroom, uno color verde y uno color naranja. ¿Ya lograron verlos? ¿Marito, ya los viste? Ya se ven, profe. Sí se ven. Gracias. En lo que ustedes los escriben, yo les explico lo siguiente. El sector económico estructural, ¿sí?, de nuestro país, ya encaminados en este segundo periodo, que es del modelo de desarrollo compartido y el modelo de desarrollo acelerado, hacia el año de 1960 y 1980, México estaba creciendo más en sus ciudades y empezó a seguir creciendo rápidamente en las ciudades industrializadas. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Ajá. Lo que pasa es que mi compañero Gerardo nos habló y nos comunicó que si por favor le puede dar acceso. Ajá. Con retardo. Pero la siguiente semana, si entran a checarlo, yo no voy a aceptarlos después de los 5 minutos. A ver, Gerardo. José Gerardo Martínez. Ok. Entonces les decía que la población de nuestro país, sobre todo entre 1960 y 1980, pero esto continuó todavía hasta el 2010, 2020, más bien 2010, 2015, un crecimiento acelerado en las zonas industriales. Obviamente hubo ciertos cambios dependiendo del caso. Por ejemplo, la zona de aquí de Mendoza, posterior a la huelga de las industrias textiles y que se vino para abajo esa industria textil, bajó el desarrollo de esa zona y se quedó estancado a la fecha, ¿no? O sea, Nogales, Mendoza, Río Blanco no han crecido mucho, o sea, sí, pero poco. En cambio, Córdoba
Orizaba han crecido mucho más. Obviamente el puerto de Veracruz, que es la ciudad más grande de nuestro estado, la ciudad de Jalapa, que es la capital, esas son las ciudades que han crecido muchísimo. Le sigue Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, perdón, al puerto de Veracruz y Jalapa le seguiría Boca del Río, que bueno, Boca del Río ya se hizo el complejo junto con Medellín hacia el puerto de Veracruz. Son 3, 4 municipios allí unidos, Veracruz, Puerto, Boca del Río y Medellín. En el caso de Jalapa, pues se le une Banderilla y hacia la salida de México, Las Trancas, pero tienen otro nombre allí. Digo, hacia la salida hacia Veracruz, hacia la salida de Jalapa, México, sería Banderilla y del otro lado Coatepec, pero Coatepec no está junto a Jalapa, aunque es de mucha referencia, porque Coatepec también es algo grande, es como Huatusco, y además es muy bonito Coatepec. Aquí en la zona de Córdoba, Orizaba, pues tenemos varios ayuntamientos, varios municipios juntos, ¿no? Córdoba con Amatlán, Fortín, ¿sí? Están pegados, ¿sí? La parte de este lado hacia Chocamán también, y Orizaba con Iztacotitlán, Iztaxoquitlán, y de aquel lado hacia Mariano Escobedo, y luego que sigue del otro lado Río Blanco, Nogales y Mendoza. Entonces, bueno, son complejos donde se unen los municipios, ¿sí? Y se queda toda esa zona urbanizada. Entonces, aquí hablando de ciudades que crecen de manera rápida por la migración, la urbanización, sobre todo se da en las zonas comerciales. En la última etapa también se agregaría la característica de las ciudades que tienen más universidades, ¿no? Pues obviamente el estado de Veracruz, pues las mismas universidades que dan ese impulso y desarrollo, pues ha sido en la ciudad de Jalapa, Boca del Río, un poco Coaxa y aquí Orizaba y Córdoba. En nuestro estado. En otras ciudades, bueno, tenemos Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México. Entonces, es complejo. También el mismo gobierno ha tratado de colocarlos en medio con un mayor desarrollo industrial, mayor desarrollo económico, comercial. ¿Qué otro punto interesante de este modelo de desarrollo compartido? Entonces, se da el fenómeno de la migración, el crecimiento de ciudades urbanas y también trató de apoyarse a la agricultura y a la minería de momento en esa misma época, pero finalmente se abandonó. ¿Sí? La agricultura perdió el 44% de su importancia ante el PIB y la minería también perdió un 25% y prácticamente el gobierno trató de invertir más ahora en industria, dejar a un sector agrícola y el sector minero. Vino también la otra contraparte, que es lo que están ustedes anotando, México y el oro negro, que es el petróleo, empezó a obtener ganancias de los barriles de petróleo hacia 1973, compitiendo con los yacimientos árabes, ¿sí? Esto que en 1981 también se habían obtenido descubrimientos en Arabia y en México, y bueno, ambos pozos
petroleros internacionales competían en precios. La pobreza entonces se redujo notablemente. De 1962 se habla de un 75.2% de la población, a reducir la pobreza en México a un 53%. ¿Sí? Pese a la situación de bonanza que en apariencia experimentaba el país, la economía mexicana comenzó a registrar desde principios de la década de los 60 una serie de problemáticas que ponían en duda la viabilidad del modelo en el largo plazo. Entonces entendemos aquí que la política económica en relación al modelo de desarrollo compartido, ¿sí?, nos habla de la inversión por parte del gobierno, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, cómo canaliza o divide los recursos anuales económicos, más la inversión industrial, tanto de empresas locales como de empresas internacionales, ¿sí? Y entonces por eso se llama desarrollo compartido. No solo va a invertir o no solo invirtió el gobierno, sino también el sector privado. Y en la última parte dice, las consecuencias negativas de esta estrategia de desarrollo compartido y que, pues obviamente, jóvenes y quienes estaban invirtiendo buena parte era la misma industria, los mismos empresarios, pues ellos iban a cuidar que creciera su inversión, no perderla, ¿sí? Entonces, el porcentaje económico era precisamente para las zonas urbanas industriales. Y lamentablemente dejar de lado, por así decirlo, al sector agrícola, a la minería. Después también se empezó a descuidar la ganadería y la pesca, ¿sí? Y hasta la fecha, o sea, el gobierno actual ha hecho ese análisis porque por más de 30, 40 o hasta 50 años, en algunas zonas de nuestro país, estaban descuidados esos sectores, agrícola, minero, pesca y ganadería. O sea, se estaban ya casi perdiendo la inversión y la producción en estos 4 sectores. Cosa que se ha tratado ahora de salvar, de recuperar, inyectando a través de créditos, inyectando a través de apoyos económicos gubernamentales a estos sectores agrícola, que es la agricultura, minería, pesca en las costas, ¿sí? Y ganadería, ¿sí? Entonces, pues sabemos que no es algo fácil recuperar todos estos sectores de producción y de apoyo económico para el desarrollo y crecimiento del país. Sin embargo, en ese sentido, ustedes también tienen la capacidad en sus manos de aprender estrategias, recursos, trabajos, ¿sí? Yo no digo que ustedes se van a ir a una granja a ordeñar una vaca, bueno, si no lo quieren, ¿verdad? También lo podemos hacer. A picar en una mina, a ir a pescar al mar, a ir a sembrar café o caña. A lo mejor no lo vamos a hacer de manera directa, pero lo podemos hacer de manera intelectual, ¿verdad? Ustedes pueden ser propietarios e invertir en el campo, buscar los apoyos y los recursos económicos por parte del gobierno para producir y aprovechar las tierras que se puedan tener ustedes, o incluso se pueden rentar tierras, ¿sí? Se siembra, se cuida y se obtienen ganancias, o la ganadería, el cuidado del ganado, ¿sí? O la pesca bueno, ahí es otro tipo de capacitación en lancha, en qué zonas sí hay permisos para pescar y en qué zonas no, de acuerdo a las temporadas del año, que ahorita pues está muy variable por la situación del cambio climático, ¿sí? Y lo poco que pudiera quedar, pero que pueda haber en la cuestión minera, por ejemplo, pueden ser cuevas de mármol, me parece que había un poco de bronce, pero no recuerdo la zona exacta. Pero bueno, al menos se podría explotar algunas de estas cuevas y puede ser que haya algunas que no estén descubiertas, ¿verdad? En fin, todas estas situaciones
que de alguna u otra manera son parte de la producción económica de nuestro país, pues es importante que la conozcamos, que ustedes tengan un panorama no solo general, sino ya más real en relación a futuro, ¿no? Porque ustedes como jóvenes, si el día de mañana ya no pudieran seguir estudiando, bueno, ya al menos tienen ciertos recursos, ¿sí? Ciertos conocimientos que les van a ayudar a ustedes como base para desarrollarse en la vida laboral, en la vida económica y salir adelante a través de estas estrategias como ejemplo, ¿sí? Y finalmente termino con lo siguiente. La economía encontró un fuerte impulso en el sector petrolero y por lo tanto al aumentar sus ganancias, ¿sí? Lo que se obtiene es que hay una mayor distribución de dinero en el país y se logra en ese sentido, pues, disminuir la pobreza en México hacia finales del siglo XX. ¿Qué ha sucedido en estos últimos 20 años? Bueno, ya veremos más adelante las otras características, pero sí se nota, aunque ustedes no hayan vivido antes del año 2000, ¿sí? Pero sí hubo un gran cambio entre 1910 a 1960, posterior a la Revolución Mexicana, y desde 1960 prácticamente al 2010 se da otro Cabanas, etcétera. Ya en los últimos 10 años, más o menos, un promedio, ha venido como una aparente baja en el desarrollo de algunas ciudades. ¿Por qué? Bueno, en primera porque el mismo gobierno también ya estaba alertado sobre los excesos de crecimiento demográfico en las ciudades grandes, ya estaba informado sobre esta situación de las consecuencias del cambio climático desde hace más de 10 años, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, se trató de ir frenando en lo posible que hubiese mayor migración en los países desarrollados hacia Norteamérica y a las mismas ciudades industriales, ¿sí? Pues espero que esto les sirva de información sobre lo que estamos viendo del tema y lograr comprenderlo. A ver, comenten ustedes si tienen alguna duda, alguna otra información relacionada con el tema del modelo de desarrollo compartido, si son tan amables. A ver, Adriana, ¿usted qué ha entendido sobre este tema, Adriana? Por favor. Adriana. Marisol, ¿tú sí nos puedes compartir? Marisol, ¿qué has entendido sobre este tema de modelo de desarrollo compartido, por favor? ¿Te escuchamos, Marisol? ¿Nada? Dos personas que no, bueno. Lucy, ¿usted sí nos puede compartir, por favor? Ande, profe. ¿Qué has entendido sobre el modelo de desarrollo compartido? ¿Qué página estamos? ¿Qué has entendido sobre este tema del modelo de desarrollo compartido? Que es pues, la verdad, no sé, profe, me perdí. Profe, Sí, te escucho. pues yo que fue un plan que
que implantaron los presidentes, Luis Echeverría, para pues un crecimiento alto económico en el país, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se le llama compartido? ¿Quiénes compartían la inversión? ¿Alguien entendió quiénes compartían la inversión en nuestro país? Paola, Marlene, Ismael. ¿Saben el dato? Sí lo dije varias veces desde clases anteriores y hoy nuevamente. ¿Quiénes invierten en el desarrollo compartido de México? ¿Los escucho? Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Profe, pues no. Pues, ¿qué? ¿Se perdió la voz? Te escucho, no te escucho, Paola. ¿Puedes repetir? Ajá. ¿Está bien, profe? Ajá, ya no. Vuelve a decirlo porque no se entendió. No se escuchó, perdón. Cuando hace un rato que prendiste tu cámara se escuchaba bien y ahorita no se escucha nada. Ajá. No te ves. Bueno, ¿puedes participar, Manuel, por favor? ¿Qué has aprendido sobre el modelo de desarrollo compartido? Ay, profe, ya lo dejé. El desarrollo Sí, compartido que tiene. Manuelito. ¿Vale? ¿Qué has aprendido sobre el modelo de desarrollo compartido? El desempleo e ¿Puedes leer inflación de lo había. ¿Vale? más? ¿Qué más? ¿Quién es sino para el desarrollo de México? Por eso se llama compartido. ¿Quién y quién nos dice eso? Profe, no se escucha bien. ¿Qué haces? Sí, Manuel, ya te escucho. El desempleo. Sí, Manuel, ¿me escuchas? ¿Qué cosas como el empleo, como el desempleo habían hecho el levantamiento de conflictos sociales? Ok. Gracias, Manuelito. Y Paola, ¿puedes participar? Ahora sí te escuchamos. Sí, profe. No lo veo como que. No sé si. Sí hay interferencia, pero háblalo y ya ahorita esperemos escucharte. Sí se escucha. Sí, Te lo escucho. participa. Sí, tú explícalo, te escuchamos. Anteriormente. O escríbelo por el chat, porfa. Cuando ustedes se den cuenta que no me escuchan o yo no los escucho, vamos a escribirnos por el chat, porque en evaluación, si no nos escuchamos y nos interrumpimos mucho, nos pueden bajar puntos.
Entonces, por lo menos lo vamos a escribir por el chat, ¿sí? Si es que no nos logramos escuchar bien. ¿Sí, Paola? Sí, profe, mejor se lo estoy... Ok, ¿alguien más que guste participar además de Paula? Andrea, ¿usted qué ha entendido, de favor? Pues yo entendí que el modelo de desarrollo compartido fue un plan para lograr un crecimiento en el Sí. gobierno, la economía y todo eso. Ajá. ¿Quién y quién invertía? ¿El gobierno invirtió? ¿Y quién más? ¿Qué sector? A ver, te doy tres opciones y tú elige una. ¿Sector agrícola, sector privado, industrial o sector minero? ¿Cuál de los tres invirtió? ¿Industrial? Industrial, privado, muy bien, exactamente. Entonces, por eso era compartido. Invirtieron parte de su capital el sector industrial privado, ¿sí? Los empresarios, y la otra parte el gobierno. Por eso se le llamó modelo de desarrollo compartido, ¿sí? Ya no ponía todo el gobierno como anteriormente lo hacía, ahora ya era parte y parte, ¿sí? Muy bien, gracias, Andrea. Se nos está terminando el tiempo, jóvenes. A ver, aquí nos comenta su compañera, sectores privados e industriales, ya que eran parte del pilar de la economía en México. Muy bien. Ok. Si son tan amables de enviarme su apunte del cuadro verde y del cuadro naranja, y nos veremos el día de mañana. Les recuerdo la puntualidad, su uniforme y poder estar usando adecuadamente su micro y su cámara en lo posible. Por favor, sí, jovencitos, pues mucho ánimo. Nos estamos viendo mañana, primeramente Dios. Que tengan excelente día y buen provecho. Ok. Hasta luego. Yo, profe. Sí.